El suprasentido. Este sentido último excede, lógicamente, la capacidad intelectual del hombre. En logoterapia se denomina suprasentido al hombre que no se le exige, como predicaban los filósofos existencialistas, que soporte lo absurdo de la vida, sino que asuma racionalmente su capacidad para captar la sensatez incondicional de la vida. El logos es más profundo que la lógica. El psiquiatra que vaya más allá del concepto de suprasentido se verá entonces o después desconcertado por sus pacientes, como me sucedió a mí cuando mi hija de 6 años me preguntó: ¿por qué decimos buen Dios? Hace unas semanas tenía sarampión y el buen Dios te curó, respondí. La niña no se quedó satisfecha y replicó: sí, papá, pero no olvides que primero me la envió. Si un paciente posee una creencia religiosa firmemente arraigada, no hay ninguna objeción en utilizar el efecto terapéutico de sus convicciones y por consiguiente reforzar así sus recursos espirituales. Para ello, el psiquiatra ha de ponerse en el lugar del paciente. Y eso hice cuando me visitó un rabino en Europa Oriental y me contó su historia. Había perdido a su mujer y 6 hijos en la cámara de gas, en el campo de concentración de Auschwitz. Y ahora resultaba que su segunda esposa era estéril. Le insinué que la vida no tiene como única finalidad la procreación, porque entonces la vida en sí misma carecería de sentido. Y lo que en sí mismo es un insensato, no se convierte en sensato por la perpetuación. El rabino examinó mis palabras a la luz de la ortodoxia judía y expresó su desesperación por no tener un hijo que a la hora de la muerte pudiera rezarle el Kadish. No me di por vencido. Hice un último intento por ayudarlo y le pregunté si no tenía la esperanza de ver a sus hijos en el cielo. Me contestó con sollozo y lágrimas y afloró la verdadera causa de su desesperación. Sus hijos, al morir como mártires inocentes, ocuparían los más altos lugares en el cielo, mientras que él, viejo pecador, no podía ni soñar con esos lugares. No lo contradije, pero repliqué: y no cabe suponer, rabino, que usted haya sobrevivido precisamente para purificarse con el sufrimiento y hacerse así merecedor de reunirse con ellos en el cielo, aunque no tenga su inocencia. No está escrito en los salmos que Dios guarda nuestras lágrimas. Tal vez ninguno de sus sufrimientos haya sido en vano. Por primera vez en muchos años, amparado por este punto de vista, el rabino encontró alivio a su sufrimiento. La transitoriedad de la vida. Los hechos que parecen quitarle sentido a la vida incluyen no solo el sufrimiento o la angustia, sino también la muerte. Nunca me cansaré de decir que el único aspecto verdaderamente transitorio de la vida es lo que hay en ella de potencial. Ahora bien, el potencial al actualizarse se hace realidad y todo lo real se guarda en el pasado, de donde se le rescata y se le preserva de la transitoriedad. Nada del pasado está irremediablemente perdido, sino que se conserva irrevocablemente. De lo dicho, se desprende que la transitoriedad de la vida en modo alguno se vuelve carente de sentido. Por el contrario, determina nuestra responsabilidad al verificar que las posibilidades son esencialmente transitorias. De las múltiples posibilidades presentes en cada instante, el hombre renuncia a algunas y rescata otras para la realización. ¿Cuál de ellas, por la elección del hombre, se volverá una acción imperecedera, una huella inmortal en la arena del tiempo? En todo momento, el hombre debe decidir, para bien o para mal, cuál será el monumento
de su existencia. Con frecuencia, el hombre solo observa la rastrojera de lo transitorio y pasa por alto el futuro ya granado del pasado, donde se han quedado cincelados los valores, todos sus gozos y sufrimientos. De ahí el hombre puede recuperar las acciones de su pasado. Nada puede deshacerse y nada puede volverse a ser. Haber sido es la forma más segura de ser. ¡Wow! Haber sido es la forma más segura de ser. La logoterapia la logoterapia consciente de la esencial transitoriedad de la existencia humana no es pesimista sino activista. Podríamos explicarlo de la siguiente manera. El pesimista se parece al hombre que día a día arranca la hoja del almanaque y observa con miedo y tristeza cómo se reduce según transcurre el tiempo. La persona activa también arranca las hojas día a día, pero las va guardando después de escribir unas notas al dorso. Así conserva con orgullo y goce la riqueza que se atesoran en esas notas, escritas a lo largo de una vida vivida intensamente. ¿Para qué quiere saber que está envejeciendo? ¿Por qué tiene que sentir nostalgia de la juventud perdida? ¿Por qué se ha de envidiar a los jóvenes por sus posibilidades y el futuro que les espera? No, gracias, dirá. En lugar de posibilidades por hacer, yo cuento con las realidades de mi pasado, mis trabajos, los amores sentidos y regalados, los sufrimientos aceptados con valor. De esos sufrimientos, precisamente, me siento más orgulloso, aunque no susciten ninguna envidia. La logoterapia como técnica. No es posible disipar un miedo real, como el temor a la muerte, con una interpretación psicodinámica. Tampoco se puede curar el temor neurótico. La agorafobia, por ejemplo, con el simple conocimiento de los filósofos. Repito, no es posible disipar un miedo real como el temor a la muerte con una interpretación psicodinámica. Tampoco se puede curar el temor neurótico. La agorafobia, por ejemplo, con el simple conocimiento filosófico. La logoterapia ha desarrollado una técnica para tratar estos casos. Para comprender la técnica se necesita entender los mecanismos que impelen a las personas neuróticas. Comencemos por la ansiedad anticipatoria. Lo característico de este temor es provocar en el paciente precisamente aquello que teme. Por ejemplo, una persona teme sonrojarse al entrar a una gran sala abarrotada de gente. Sin la menor duda se ruboriza al entrar en esa sala. En este contexto podemos extrapolar el aforismo que dice que el deseo es el padre del pensamiento y afirmar que el miedo es la madre del suceso. Por irónico que parezca, así como el miedo provoca lo que se teme, la intención excesiva impide realizar lo que se desea. Esta intención excesiva, hiperintención en logoterapia, se observa sobre todo en casos de neurosis sexual. Cuando más se empeña un hombre en demostrar su potencial sexual o una mujer en sentir un orgasmo, menos posibilidades tiene de éxito. El placer es, así, debe seguir siendo. Un efecto secundario se destruye o malogra si se hace de él un fin en sí mismo. Además de la intención excesiva, como acabamos de describir, también tiene la atención excesiva. Hiperreflexión en logoterapia puede resultar patógena, es decir, causar enfermedades. Con el siguiente informe clínico ilustraré lo que quiero decir. Una joven acudió a mi consulta a causa de su frigidez. Su padre había abusado de ella cuando era una niña. Sin embargo,
La historia clínica evidenció que esa traumática experiencia no desencadenó una neurosis sexual. La paciente había leído varios trabajos de divulgación de psicoanálisis y dedujo que es necesario esa traumática experiencia infantil. La paciente había leído varios trabajos de divulgación de psicoanálisis y dijo que necesariamente esa traumática experiencia infantil tenía que acarrearle consecuencias nefastas. Durante años vivió temerosa ante la sexualidad. Esta ansiedad anticipatoria se resolvía tanto en la excesiva intencionalidad que confirman su feminidad como en la excesiva atención a sí misma, no a su compañero. Esa atención resultaba suficiente para privarla del placer sexual, ya que para el paciente el orgasmo era un objeto de atención y de intención, no un efecto de la entrega. Tras unas pocas sesiones de logoterapia, la atención e intención excesiva de la paciente sobre su capacidad de experimentar el orgasmo se hicieron de reflexivas, en otro término de logoterapia. Cuando la paciente recodificó su atención hacia el objeto apropiado, su compañero alcanzaba el orgasmo espontáneamente. La logoterapia fundamenta su técnica denominada intención paradójica en un doble principio. Por un lado, el miedo provoca precisamente aquello que se teme. Por otro, la hiperintención impide la realización del efecto que se desea. Con la intención paradójica se invita al paciente fóbico a realizar precisamente lo que le teme, al menos por un momento o por una vez. Recordaré otro caso. Un joven médico me consultó sobre su temor a transpirar. Siempre que tenía miedo a transpirar, la ansiedad anticipatoria era suficiente para precipitar la sudoración. Para cortar este proceso tautológico, aconsejé al paciente que cuando empezara a transpirar, decidiera deliberadamente mostrar a la gente cuánto era capaz de sudar. Una semana más tarde me informó que había conseguido. Al encontrarse frente a personas que desencadenaban su ansiedad anticipatoria, decirse a sí mismo: antes sudaba en un cuarto de litro, ahora voy a sudar más de 10. En una sesión de logoterapia y en una semana se libró de una fobia sufrida durante años. El lector advertirá que este procedimiento consiste en invertir la actitud del paciente. Su temor se ve reemplazado por un deseo paradójico. Con ese tratamiento, el viento se aleja de las velas de la ansiedad. Ahora bien, este procedimiento debe aprovechar la capacidad específicamente humana de distanciarse de sí mismo. Esa capacidad de distanciarse de sí mismo es un efecto inherente al sentido del humor y se actualiza siempre que se le aplica la técnica logoterapéutica denominada intención paradójica. Al mismo tiempo, capacita al paciente para distanciarse de sus propias neurosis.